Así que hoy quiero invitarte a que cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, quiero vivir para ti. Padre, venimos con un corazón dispuesto para ti, Señor. Adorarte a ti, Señor. A decirte cuánto te amamos, Señor. Con tu dulce amor te escuché decir: me amas como soy, vengo a ti sin nada que esconder. Mi corazón arde por ti, Cristo, te amo. Cuánto te amo, más allá que respiro, yo a ti te necesito. Mucho más que ayer. Oh, tenerme a ti. Somos en la intimidad, como expresar toda mi gratitud. Vengo a ti sin nada que esconder. Mi corazón arde por ti, Cristo, te amo. Cuánto te amo, más allá que respiro, yo a ti te necesito. Oh, Cristo, te amo. Cuánto te amo, más allá que respiro, yo a ti te necesito.
creíste en mí, mi Padre eterno, confío en ti. Sabes, hermano, tú y yo hoy podemos acercarnos a Cristo porque Él, aunque tú y yo vivíamos una vida perdida, una vida llena de pecado y de maldad, Él creyó en nosotros. Él sabía lo que quería hacer en tu vida y en la mía y decidió rescatarnos de este mundo de perdición, rescatarnos del fango en el que nos encontrábamos y darnos una oportunidad, darnos una nueva esperanza. Él decidió levantarnos por amor. Así sucios nos abrazó, así lastimados nos levantó y nos restauró por su amor. Hoy podemos acercarnos a Él, hoy por su amor podemos tener una esperanza nueva, una vida nueva por su amor. Hoy podemos confiar en que Él tiene cosas grandes para nosotros y no más nos queda que decirle: Señor, gracias por tanto amor. Señor, la única manera hoy de expresar gratitud es decirte cuánto te amamos, Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida queremos adorarte, con toda nuestra vida queremos exaltarte. Una vez más, decláralo: amado de mi alma, creíste en mí, mi Padre eterno, confío en ti. Amado de mi alma, creíste en mí, mi Padre eterno, confío en ti. Cristo te amo, cuánto te amo, más que aire que respiro, yo a ti te necesito. Señor, venimos a adorarte, queremos adorarte, Señor, nos rendimos a ti. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo vengo en la hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo vengo en la hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo vengo venando, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo vengo venando, venga tu reino. Todo te verá,
ojo te verá, toda lengua cantará, Cristo es el Rey, oh Cristo es el Rey, todo ojo te verá, toda lengua cantará, Cristo es el Rey, oh Cristo es el Rey, todo ojo te verá, toda lengua cantará, Cristo es el Rey, Cristo es el Rey, hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo vengo en amor, venga tu reino en la ciudad, hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo vengo en amor, venga tu reino. Ven Espíritu, ven a morar, ven llena nuestro corazón con tu presencia, oh Espíritu, ven muévete con libertad en cada corazón, cada hogar. Hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo vengo en amor, venga tu reino en la ciudad. Hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo vengo en amor, venga tu reino. Levanta tu voz y canta. Todo te verá, toda lengua cantará, Cristo es el Rey, Cristo es el Rey, todo ojo te verá, toda lengua cantará, Cristo es el Rey, Cristo es el Rey, todo ojo te verá, toda lengua cantará, Cristo, oh Cristo es el Rey, oh, todo ojo te verá, toda lengua cantará, Cristo es el Rey, Cristo te amo, tú eres el Rey, cuánto te amo, más que al aire que respiro, yo a ti te necesito. Levanta fuerte tu voz y dice al Rey que te amo, Cristo te amo, cuánto te amo, hacia el aire que respiro, yo a ti te necesito. Señor, tú eres el Rey de nuestra vida, tú eres el Rey de nuestros hogares, de nuestros corazones, nuestro amor y nuestra vida, Señor, solo te pertenecen a ti. Hoy con todo nuestro ser nos rendimos, Señor, como una ofrenda viva de adoración delante de ti. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Dale un abrazo fuerte al Rey.
Dile, Señor, toda la gloria, toda la honra es para ti. Amén. Gracias a Dios. Puedes tomar asiento. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios. ¿Cómo están? Bueno, les tengo dos noticias, una mala y una peor. ¿Cuál quieren primero? Pues aquellos que iban a Francia van perdiendo 2-0, según mis fuentes. Va ganando Argentina 2-0. Qué bueno que está usted aquí. Gracias a Dios por su vida. De verdad, creo que es cuando se acercan estas fechas de fin de año, normalmente casi todos reflexionamos un poquito en lo que fue este año, en todas las cosas que vivimos, como dice la canción, yo no olvido al año viejo, porque sin duda nos dejó muchas cosas buenas, independientemente de que hayamos pasado por situaciones difíciles. A pesar de que hayamos pasado por pruebas, por circunstancias no gratas, a pesar de todo eso, gracias a Dios por un año más. Gracias a Dios porque sin duda fue un año de bendición. Por donde quiera que usted lo vea, por donde quiera que le busque, fue un año de bendición. Y bueno, pues le agradecemos a Dios por este tiempo. Yo quiero que ahí en su lugar cierren un momento sus ojos y vamos a hacer una oración poniendo este tiempo en las manos de Dios. Padre precioso, te amamos, te damos muchísimas gracias, Señor, por un año más, Señor, que ya está culminando casi, y Padre, por un año más que viene, Señor, que creemos y confiamos en ti, Señor, que será de gran bendición. Padre, te exaltamos, Señor, y ponemos esta reunión en tus manos de principio a fin, Señor, y Padre, te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, y que nos bendigas en abundancia. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿alguien sabe que se celebra el 31 de octubre? ¿Perdón? Ok. Halloween, bueno, sí, también, pero no aquí en Estados Unidos. Bueno, déjame decir, el 31 de octubre es una fecha especial, pero que ha quedado olvidada, porque ocurre un evento histórico, porque hay libros que pueden constatar esto. Ocurre un evento innegable, indudable, nadie puede ponerlo en tela de juicio, pero es un evento totalmente trascendente que hasta el día de hoy ha bendecido nuestras vidas, y muchos de nosotros quizá no conocemos esta historia. Y déjenme decirle una frase que dijo un hombre, que es: la palabra de Dios, la entera palabra de Dios, y nada más sino la palabra de Dios, es la única autoridad. Y esto lo dijo Martín Lutero. ¿Cuántos han escuchado de Martín Lutero? ¿No? Poquitos. Ok, Martín Lutero. Hoy en día es muy fácil decir esto, que la palabra de Dios es totalmente la autoridad, pero lo relevante es a quién se lo dijo, cuándo se lo dijo, cómo lo dijo, porque no es cualquier declaración. Estamos hablando de una era que era conocida como la era del medioevo, en el siglo XVI, específicamente estoy hablando del 31 de octubre de 1517. Hace más de 500 años, cuando el poder absoluto lo tenía la Iglesia romana.
imperaba de una forma muy fuerte, era el poder absoluto, y ese poder absoluto lo tenía la religión. No solamente en carácter de fe, sino en muchas áreas. Por ejemplo, ellos tenían el poder de poner y quitar reyes, así de fácil. Ellos eran la máxima autoridad. Ellos ponían y quitaban reyes, ellos ponían y quitaban a gobernantes, a feudales, a quien sea, que cualquier persona que tuviera alguna cierta autoridad era puesta por la iglesia. Ahora, tenían el poder incluso de torturar y matar gente. No sé si alguien recuerda o ha escuchado hablar acerca de la Santa Inquisición. Y todo esto se daba porque, a ver, si no tenías un respaldo de la iglesia, si no tenías una cierta autoridad de parte de la iglesia, pues no tenías nada, absolutamente nada. Ahora, todo esto lo estoy poniendo como fundamento porque quiero hablarles específicamente de algo. En ese entonces se profesaba, pues ya no una fe, sino un temor a la fe, a la religión, a lo que la gente creía. Y es que esto se daba porque la gente no conocía la palabra de Dios. No conocía lo que usted y yo hoy tenemos como bendición, que es una Biblia. Ya sea una Biblia impresa o una Biblia digital, en el celular, en la tablet, en su computadora, no lo tenían. Y si tenían acceso a ella, ¿qué creen? No la entendían. ¿Por qué? Porque estaba escrita en latín. Entonces todo esto era algo fuerte, porque la palabra de Dios estaba escrita en latín. Muy pocos la entendían. ¿Quiénes eran esos pocos? Pues era los ricos, los de la clase alta, los monarcas, los fifí, diría nuestro presidente, o la crema innata, como dicen por ahí. Solamente gente de un cierto grado, de una cierta posición social, podían entenderla. Pero la gente de clase media, clase baja, ellos no la podían entender porque está escrita en latín y la gente no hablaba latín. Solamente aquellas personas que se consideraban cultas o de cierta clase lo podían entender. Ahora, imagínese que usted viniera aquí y se le empezara a hablar la palabra de Dios, pero se le hablara en ruso. Pues obviamente usted no entendería nada. Que se parara alguien aquí y empezara a hablarles en ruso, pues usted no lo iba a entender. Y esto es lo que sucedía. La gente no hablaba latín, no lo entendía. Y entonces, esto está apenas creo que fue hace 8 días, un hermano nos platicaba una anécdota que estaba él en una reunión y estaba predicando el pastor Jorge Cupido. ¿Cuántos se acuerdan del pastor Jorge? Y entonces el pastor Cupido estaba predicando y él tiende a hacer pues ciertas bromas. Gracias. Ciertas bromas, y él decía: a ver, si alguien no me está poniendo atención, diga amén. Y este brother: amén, con todas sus fuerzas. Híjole, más o menos algo así. Si la gente no lo entendía, pues a lo mejor decían que sí a todo, a lo mejor a todo decían amén, pero la gente estaba ahí porque pues tenían que hacerlo, porque era parte de lo que les habían inculcado, ya sea por tradición, ya sea por cultura o porque sabían que tenían que estar ahí. Y en ese entonces se da a conocer que toda la gente, todos van a ir al cielo. Pero, hay un pero, les empiezan a decir que al cielo no puede entrar nada contaminado, nada sucio. ¿Por qué? Porque es un lugar especial. Y entonces les empiezan a hablar de que tiene que haber una cierta limpieza, una purificación o una purga, y de ahí viene el purgatorio. ¿Cuántos han escuchado hablar del purgatorio? ¿Verdad, hermano? ¿Sí? Yo creo que todos hemos escuchado hablar del purgatorio. Pero para salir de ese lugar, porque a ver, la persona le daban a entender, a ver, si muere una persona, se va a ir al purgatorio, porque al cielo no puede entrar algo que esté manchado, sucio, contaminado. Entonces se tiene que purgar ahí. Y entonces le empiezan a enseñar a la gente
que para que la persona pueda salir limpio del purgatorio, tiene que pagar algo que en ese entonces le llamaron indulgencias. ¿Cuántos han escuchado acerca de las indulgencias? Bueno, le voy a dar 3 definiciones. Purga. Purga significa quitar de una cosa lo malo, peligroso o dañino, sufrir un castigo por haber cometido una falta, delito o culpa. Eso es purga. Ahora, purgatorio, la definición es estado de purificación de las almas de los muertos en las que purgan sus pecados antes de alcanzar la gloria. Y la palabra indulgencia significa perdón de una falta o tolerancia ante un error ajeno, en especial perdón de los pecados concedido por la Iglesia Católica. Ok, entendiendo esto, que empiezan a hacer todo este, vamos a llamarle negociazo, sale a escena un hombre, del cual mencioné la frase, un hombre que es un monje agustino, de origen alemán, ordenado sacerdote y profesor de teología llamado Martín Lutero, ¿sí? Que es el que tenemos ahí en la imagen. Yo no sé si realmente era así, pero bueno, Martín Lutero se da cuenta de que por medio de las indulgencias no solo se está engañando al pueblo, a la gente, sino que además a través de la extorsión les están robando. Y recuerdo, hay como 3 películas acerca de Martín Lutero, que hablan acerca de todo lo que él hizo. Si usted tiene la oportunidad de ver alguna de esas películas, se las recomiendo, de verdad son muy buenas. Pero hay una escena en donde hay un hombre que tiene una vela y se está quemando la mano, tiene la mano así, y tiene alrededor gente y le está diciendo: esto es lo que está sufriendo tu familiar porque lo tienes ahí en una sala de espera, porque no puede llegar al cielo porque tú no has pagado. Y era una forma de manipular a la gente, infundirles temor para que ellos pudieran considerar el dar todo lo que tenían, para que sus seres amados que habían fallecido pudieran salir de él. Ahora, todo esto viene a ser muy relevante porque la Iglesia llega a considerar que es más importante lo que digan ellos que lo que decía la palabra de Dios. Le voy a dar 2 ejemplos. Mateo 19:14 dice así: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sí? Y todos conocemos esa historia. Está Jesús, de repente unos niños van hacia él, los discípulos los quieren detener y él les dice: déjenlos, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Más tarde un sacerdote dice que si un niño muere sin ser bautizado va a un lugar que le llaman limbo. ¿Cuántos han escuchado el limbo? Y ese pequeñito pues va a estar ahí también hasta que se pague para que pueda salir de ese lugar. Y eso difiere totalmente con lo que nos dice la palabra de Dios. Otro, Hebreos 9:27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sin embargo, la Iglesia dice que después de morir van al purgatorio. Esto nos da a entender que, ¿cómo crees que tenía que salir la gente de él? Se tenía que pagar. Hoy en día nosotros lo sabemos, no es nada oculto para nadie. Te cobran por nacer, por bautizarte, por confirmarte, por primera comunión, por 15 años en el caso de que hacen misa, por casarte, porque te mueras, y por todo tienes que hacer un pago. Y la palabra de Dios no nos dice nada de eso. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Quizás es un tema que para muchos pudiera ser delicado, y la intención no es hablar mal, sino hablar lo que es la verdad, porque estos conceptos o dogmas o tradiciones tienen más peso que lo que decía la palabra de Dios. Estamos hablando de ese entonces y estamos hablando también de hoy en día. Ahora, ¿a qué quiero ir con todo esto? Martín Lutero decide protestar, pero su protesta no fue ir y vandalizar, no fue ir y grafitear o prenderle fuego, no bloqueó carreteras, no hizo una marcha pacífica.
hizo nada extraño, raro o malo. Él lo que hizo fue protestar como lo hacían en ese entonces. Si alguien tenía algún pensamiento ya fuera de carácter de fe o alguna inconformidad con respecto a alguna ley o algo que se hiciera, iban y lo pegaban en un muro. A ver si me pasas la imagen. Esa mera. Bueno, esta es una escena, bueno, es una imagen de una de las escenas de una película de Martín Lutero, y él decide ir a ese muro y clava ahí 95 tesis del por qué él estaba inconforme con lo que estaban haciendo, pero que tenía una base y fundamento bíblico. Entonces, cuando él va y hace esto, todos se empiezan a escandalizar. Eran argumentos contundentes e irrefutables, y era una señal de inconformidad con los actos que estaban sucediendo. Ahora, esas 95 tesis empiezan a ser distribuidas en muchos lados, pero era muy difícil que la gente pudiera tener esas 95 tesis completas. Entonces, algunos tenían alguna hojita, otros otra, y luego se las iban cambiando, se las iban pasando como estampitas del mundial, y se las iban intercambiando. Pero déjame decirle que, gracias a Dios, aproximadamente 100 años antes, nace un hombre llamado Johannes Gutenberg, o conocido como John Gutenberg para los cuates. ¿Y qué cree? Que también es un hombre alemán. Y es curioso que tanto John Gutenberg como Martín Lutero eran hombres nacidos en Alemania, y eso me hizo recordar que si hay algo bueno que pueda salir de Nazaret, de Belén, de Jerusalén, pues cuánto y más de Alemania. No sé si me explico. Cuando a nosotros nos dicen la palabra Alemania o nos hablan de algún alemán, pues quizá lo primero con lo que lo relacionamos es con Adolfo Hitler. Y todos conocemos la historia, ¿no? Lo que hizo este hombre, cómo mató a cientos de miles o quizás millones de judíos. Y eso nos hace pensar, híjole, es que era alemán, pero espérame, estamos hablando de dos hombres que también vinieron a revolucionar. Tanto John Gutenberg, ¿por qué? Porque fue el que inventó la imprenta o la máquina que podía producir la impresión, y el primer libro que decide imprimir fue la Biblia, que ha sido una bendición para todo el mundo. Decide recompilar esos 66 libros, imprime la Biblia y bueno, le empieza a distribuir. Pues eso le sirvió a Martín Lutero para poder distribuir un poquito más, pero ya no distribuyó esas 95 tesis. Él lo pudo resumir en lo que hoy en día conocemos como las 5 solas de la Reforma Protestante. Y eso es básicamente lo que le quiero hablar. ¿Por qué? Porque todo lo que le hablé ahorita, bueno, pues es la base para que puedan existir estas 5 solas de la Reforma Protestante. Y es de lo que le quiero hablar hoy. ¿Qué significa sola? ¿O por qué se le llaman las 5 solas? Se le llama sola porque la palabra sola se traduce como solo o solamente. Y esto es de total relevancia para nosotros. Y le voy a explicar las 5 solas de una forma muy sencilla. La primera es sola scriptura, que significa solo la escritura. Solo la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. No hay otro. Nosotros no nos regimos por ningún otro libro, no tenemos ningún otro libro, solamente la palabra de Dios, solamente la escritura. Ahora, hay muchos libros escritos por autores cristianos que son de bendición, sí, por supuesto. Hay libros que han sido de verdad de impacto a nuestras vidas, La Cuarta Dimensión, del pastor Paul Yong-Cho. Le puedo nombrar muchísimos más. Hay un libro que a mí me cautivó muchísimo que se llama Esta patente obscuridad. Hay otro libro también muy bueno que se llama
quiero acordarme del nombre, permítame un segundo. Evidencia que exige un veredicto. Habla acerca de cómo se quebrantaban todas las leyes en el arresto de Jesús, y es un libro que te cautiva muchísimo. Y hay muchísimos libros que han sido de gran bendición, pero son libros que, sí contribuyen a nuestra vida, nos bendicen, etc. Pero yo de lo que estoy hablando es de que la palabra de Dios y la entera palabra de Dios es lo que nosotros tomamos como bendición directa de palabra de Dios para nuestras vidas, y es lo que nos rige a nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos única y exclusivamente como base la palabra de Dios. Ahora, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Quiero leerles la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho la nueva versión internacional, la Reina Valera. Crecimos con Reina Valera y ha sido gran bendición, pero la Nueva Traducción Viviente nos habla de una forma, un lenguaje más sencillo, más explícito. Nos dice lo mismo, pero nos lo hace entender de una forma diferente. Miren, dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En este versículo nos está encerrando que la palabra de Dios es inspirada por Él. Y cuando decimos inspirada es que Él hablaba al oído de aquellos que estaban escribiendo. Estamos hablando de un libro que fue escrito en cientos de años de diferencia, desde el primero hasta el último libro. Estamos hablando de más de 40 autores. Estamos hablando que fue escrito en 3 idiomas diferentes, en griego, en hebreo y arameo, en 3 continentes diferentes: Europa, Asia y Oceanía y África. Y estamos hablando de un libro que ha trascendido por lo largo de la historia y hasta el día de hoy sigue siendo vigente y sigue siendo el libro más vendido, más leído a nivel mundial. No hay otro libro que se le compare. No hay otro libro que ni siquiera se acerque al impacto que ha tenido la Biblia a nivel mundial. Ahora, nosotros entendemos que la palabra de Dios es nuestra base y fundamento para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. La segunda sola es sola gratia, que significa solo la gracia. La salvación es por gracia divina, es un don que nosotros no merecemos. Ningún hombre tiene los méritos para recibir la salvación de Dios, pero este es un regalo. La gracia es inmerecida para nosotros, pero es un regalo que Dios nos dio. Efesios capítulo 2, verso 5, verso 8 y verso 9. Dice así la palabra de Dios, dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Verso 8 dice: Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Lo que nos explica muy sencillo aquí es: no la merecías, pero sin embargo te la doy como un regalo, y es por medio de ello que recibes salvación. Ni por muchos méritos que tú hagas. Puedes dar donaciones, puedes ayudar a centros de rehabilitación, asilos de ancianos, a orfanatorios, puedes dar, incluso construir hospitales, escuelas, hacer muchísimas cosas, y eso a una persona no le daría la salvación. Podrías ayudar a muchísima gente alimentándolos, cuidándolos, dándoles ropa, dándoles dinero, y aún así eso no nos daría la salvación.
¿Por qué? Porque eso es un regalo que Dios nos da. Y especifica, no lo merecemos, pero Él nos lo da. ¿Por qué? Porque así es el corazón de nuestro Padre. Así es el corazón de Dios. Ahora, la tercera sola fide. Y esto es solo la fe. El hombre es justificado por medio de la fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Solamente por la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, Romanos capítulo 5, verso 1 nos dice la palabra de Dios. Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Esa salvación nosotros la obtenemos por fe, solamente por creer en Él. Juan 3:16 nos lo dice muy claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel, eso nos incluye a cada uno de nosotros, todo aquel que en Él crea, ese crea habla de esa fe. Dice, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Entonces la vida eterna, la salvación, nosotros la obtenemos por fe. Cuarta sola es solus Christus, y esto es solo Cristo. La salvación de cada uno de nosotros, de cada creyente, se encuentra solo en Cristo. Solo Él es el mediador entre Dios y los hombres. A ver, Jesucristo, estando en su trono celestial, decide dejar todo su reino, todo su poderío, toda su majestuosidad, la deja a un lado para venir a esta tierra, hacerse un hombre como usted, como yo, que sentía que si lo pellizcaban le iba a doler, que cuando murió un amigo lloró la muerte de su amigo, que cuando estaba en una situación difícil sufrió esa agonía, que cuando fue latigado, fue golpeado, fue escupido, todo eso lo lastimó, al grado de que estuvo en esa cruz derramando toda su sangre por amor a nosotros. Entonces, la salvación se encuentra sola y únicamente a través de Jesucristo. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y este hombre es Cristo Jesús. A ver, nos dice que hay un Dios y un mediador. Un mediador que nos reconcilia. Y a ver, ¿por qué nos reconcilia? ¿Estábamos enojados con Dios? No, pero estábamos alejados. No lo conocíamos como lo conocemos hoy en día. Estábamos alejados, ¿por qué? Porque en toda nuestra vida nunca hicimos caso a lo que Él nos estaba hablando a través de su palabra. Y es por eso que estábamos distanciados de Dios. Y Él quería reconciliarnos. Esto es agarrarnos a nosotros de la mano, agarrar la mano de Dios y unirnos para que pudiéramos estar con Él. Y eso solamente lo hizo Jesucristo. Nadie más, nada más, solo Jesucristo. Y la última sola de estas 5 reformas protestantes es Soli Deo Gloria, que significa solo a Dios la gloria. Ahora usted y yo podemos entender que hoy en día, hablando del mundial, pues muchos tienen a Messi muy en alta estima, el wow, el mejor jugador de todos los tiempos, y lo empiezan a levantar y empiezan a llevarlo a un cierto nivel. Y dice uno, bueno, sí, es un muy buen jugador, como ha habido otros también. En otros tiempos, quizá Maradona, Pelé, para algunos Hugo Sánchez, está bien. Pero ¿a qué voy con esto? Y no me malinterprete, mire,
Creo que la palabra de Dios es muy clara cuando dice: honrosos son los pies de los que anuncian la paz. Esto es, ¿podemos honrar a alguien? Sí. ¿Por qué? Por lo que ha hecho. Quizás a alguno de nuestros héroes de la independencia, quizás a otras personas, está bien. Quizás a algún escritor famoso que su libro ha trascendido y ha impactado vidas, está bien también. Y podemos honrar la vida de muchas personas. Yo honro la vida de mis padres, yo honro la vida de mi suegro, yo honro la vida de mucha gente que ha sido bendición para mi vida. Pero sin embargo, a Dios y solo a Él es la gloria. Amén. Fíjense bien, el propósito principal de la salvación es darle a Dios toda la gloria. Ya que nosotros obtenemos esa salvación, es para que nosotros glorifiquemos a Dios por siempre. Y cuando digo por siempre, hablo de la eternidad. ¿Por qué? Porque fuimos creados para vivir por la eternidad. Aun cuando nosotros llegamos a morir, en esa vida eterna que Él nos promete y que Él nos da, solo a través de Jesucristo, es que nosotros podemos glorificar. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17, dice que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible, que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Ahora, yo estas 5 solas, quise resumirlas en: la verdad tiene que ser solo la Escritura. La salvación es solo por gracia. Se obtiene solo por fe. El autor es solo Jesucristo. Y es por eso que a Él solo la gloria. Si me hace un favor poner el canto muy bajito, yo quiero que ahí en su lugar usted pueda reflexionar un poquito en lo que le decía al inicio, lo que ha sido este año para usted, cómo este año ha sido quizá de luchas, de situaciones difíciles. Quizá fue un año difícil para ti. Quizá pasaste pruebas difíciles, situaciones, circunstancias fuertes. Quizá viviste un tiempo de escasez económica. Quizá fueron problemas de salud. Quizá hubo problemas en tu relación de matrimonio, con tus hijos o en la familia. Quizás sufriste la pérdida de un ser amado. Y eso duele mucho en el corazón. O quizá fue cualquier otra situación que tú viviste que te dolió, que te hizo pasar un mal tiempo. Y eso lleva a que nosotros tengamos la perspectiva de que eso lo veamos como un tiempo de desierto, donde estamos solitos y no vemos para dónde ir, no sabemos porque creemos que estamos en medio del desierto y no sabemos qué hacer. Quizá lo hice como un tiempo de tribulación o como un tiempo de neblina, de oscuridad. Quizá fue como un tiempo de tormenta para muchos, de dolor, de duda, de muchas cosas. Y quizá pensabas que no había salida. Quizá piensas que como dicen en mi pueblo, ya no ves lo duro sino lo tupido. Y te empiezas a adjudicar todos esos dichos viejos ya, de me está lloviendo mi milpita. Y te preguntas por qué a mí, por qué yo,
por qué en este tiempo. Pero déjame decirte algo, y lo digo sin temor a equivocarme: solo Dios ha sido fiel. Solo Dios ha sido fiel, porque Él es el único que en todo este tiempo nunca te ha abandonado. Porque es el único que ha estado ahí, que ha extendido sus brazos de amor para abrazarte, para cobijarte, para que puedas sentir su respaldo, puedas sentir que Él está ahí, que Él ha sido fiel y que por siempre va a ser fiel. O quizá en ese tiempo tú viviste alguna de esas situaciones y ya saliste de ahí. Ya lo pasaste, ya lo viviste y dices: bueno, sí, yo pasé algo, pero ya, gracias a Dios, estoy bien. ¡Qué bueno! Y ese es el mejor motivo para decirle: solo la gloria es a Dios. Solo la gloria es para Él. Entonces yo quiero invitarte a que te pongas de pie y que el día de hoy, en base a esta palabra, si tú viviste alguna de estas situaciones o estás viviendo alguna de estas situaciones, que el día de hoy puedas decir: Señor, tú has sido fiel y yo creo que tú me vas a ayudar a salir de esta situación. Que tú el día de hoy le puedas decir: Señor, yo te necesito. Yo te necesito en mi vida y necesito que me ayudes a salir de esta situación por la que estoy viviendo. De lo que sea, económica, de salud, familiar, laboral, lo que sea. Que tú le digas el día de hoy: Señor, ayúdame. Te necesito. Si esa es tu condición, pásate al frente. Mira, platicaba mi esposa conmigo y me decía: ¿por qué le decimos a la gente que pase al frente? Porque sucede algo en el ámbito espiritual. Porque cuando nosotros damos ese paso de fe, que es venir aquí al frente, Dios hace una obra en las personas que pasan aquí. Y no es que no lo hagan todos, pero ese paso que tú das es decirle: Señor, yo quiero, yo te necesito. Yo necesito que tú estés en mi vida y que hagas algo en mi vida. Y si esa es tu condición, yo quiero invitarte a que pases al frente y le digas: Señor, yo te necesito. ¿Por qué? Porque solo tú me puedes ayudar. Y si quizá tú ya viviste algo así y ya lo superaste, ya lo pasaste, que puedas también pasar al frente y decirle: toda la gloria es a ti porque tú me ayudaste a vivirlo y a pasarlo. Entonces yo quiero invitarte: pasa aquí al frente, queremos orar por ti, queremos bendecir tu vida y queremos de verdad que Dios haga una obra en ti. Así que yo le voy a pedir que todos cierren sus ojos. Vamos a escuchar este canto, y mientras está este canto, si tú quieres pasar aquí al frente, yo te invito a que lo hagas, que des ese paso de fe y que le digas: Señor, te necesito. Así que cierren sus ojos, si me hacen favor de subirle. Tú
más que quiere pasar aquí al frente y decirle: Señor, tú has sido fiel. Y sé que por siempre lo serás. Pasa aquí al frente y queremos orar por ti. Y vamos a bendecir tu vida. Vamos a orar. Gracias a Dios. Tú que estás ahí en tu lugar, yo quiero invitarte también a que levantes tus manos en señal de gratitud y mientras está este canto tú le digas: tú has sido fiel, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque no me has dejado, porque no me has abandonado. Gracias, Señor, porque puedo ver, Señor, cómo tu mano me sostiene, Señor. Porque has sido fiel y bueno conmigo, Señor. Gracias, Dios. Empieza a orar y empieza a darle gracias a Dios. Dile: gracias por tu fidelidad, Dios. Gracias por tu amor.